El camino sin final. En un remoto valle rodeado de montañas azules, donde el viento susurra secretos antiguos y los ríos fluyen sin prisa, vivía un anciano monje llamado Rishin. Su templo, apenas visible entre la niebla, era conocido como el santuario del camino sin final, un lugar donde los buscadores del alma llegaban en silencio, atraídos por algo que no sabían nombrar. Cada amanecer, Rishin caminaba por un sendero que ascendía hacia lo alto del monte. Nunca lo recorría completo, pues decía que el propósito no era llegar, sino andar. Muchos peregrinos lo seguían, esperando encontrar en su andar una enseñanza oculta. «Maestro», preguntó un joven un día, «¿por qué sube y baja la montaña sin alcanzar la cima?». El anciano sonrió, mientras el sol pintaba de oro los pétalos del loto cercano. «Porque el fin del camino está en cada paso. Cuando buscas llegar, olvidas mirar. Cuando dejas de buscar, comienzas a ver». El joven no comprendió del todo, pero sintió que aquellas palabras se clavaban en su pecho como una semilla. Así comenzaba una enseñanza que no se transmitía con libros ni rezos, sino con el silencio del viento, el roce del bambú y el fluir de la respiración. El camino sin final no era un lugar, sino una forma de mirar la vida, una senda espiritual que no termina, un viaje interior hacia la calma, la conciencia y el despertar. El joven discípulo, llamado Ren, continuó visitando al maestro cada mañana. A su lado, el silencio tenía un peso distinto, no era ausencia de palabras, sino presencia de comprensión. Caminaban juntos por el sendero cubierto de hojas secas, donde cada paso crujía como un recordatorio del paso del tiempo. Ren observaba que el maestro jamás se apuraba. Si una hoja caía en su camino, Rishin se detenía a contemplarla como si contuviera un misterio. A veces el viento la levantaba y la hacía girar, y el anciano sonreía, como si esa danza le hablara directamente al corazón. «Maestro», dijo un día Ren, «he caminado este sendero durante semanas, y cada día parece igual. ¿No le cansa ver siempre lo mismo?». Rishin detuvo su paso. Se inclinó lentamente y tomó una piedra redonda del suelo. La sostuvo en la palma de su mano y respondió con voz suave. «Mira esta piedra. Parece inmóvil, pero lleva siglos siendo moldeada por el río, por el viento y por el tiempo. No es la misma que ayer, ni lo será mañana. Así también es el camino. Nada es igual, aunque tus ojos aún no lo vean». Ren guardó silencio. Por primera vez sintió que el sendero, las hojas y el aire eran distintos. Era él quien cambiaba, paso a paso, sin darse cuenta. Mientras avanzaban, el sol se ocultó entre las montañas. El cielo se tiñó de tonos naranjas y violetas, y el maestro se detuvo en una curva del camino desde donde se veía todo el valle. «Ren», dijo con voz firme pero serena, «muchos buscan el final de su viaje, un lugar donde descansar, un punto donde todo tenga sentido. Pero el camino no termina con la llegada, sino con la comprensión. Quien teme que el camino no tenga fin, en realidad teme mirar dentro de sí». El joven bajó la cabeza. Comprendió que lo que buscaba no estaba en la cima del monte, sino en el instante presente, en el silencio compartido con el maestro, en la respiración que se mezclaba con el viento. La noche cayó. El sonido de los grillos llenó el aire. Antes de volver al templo, Rishin miró las estrellas y murmuró: «Cuando el corazón deja de correr, el universo camina contigo». Y así, paso a paso, Ren comenzó a entender que el camino sin final no era una enseñanza para alcanzar algo, sino para desaprender el deseo de llegar. Pasaron los días, y la rutina del valle se volvió tan silenciosa que el pensamiento comenzaba a hacerse audible. Ren caminaba, meditaba, servía té y observaba cómo el maestro se movía con la calma de quien ya no mide el tiempo. Pero dentro de él crecía una duda que no podía acallar. ¿De qué sirve caminar si nunca se llega? ¿Qué sentido tiene buscar algo que no tiene final?, pensaba mientras barría el suelo del templo cubierto de flores caídas. Una mañana, al no ver al maestro, Ren decidió subir solo la montaña. El amanecer lo encontró con la respiración agitada,
El corazón golpeando en el pecho y una pregunta ardiendo en la mente, ¿y si el maestro está equivocado, y si el final sí existe, pero él nunca lo alcanzó? Subió más alto que nunca. Las piedras se volvieron resbaladizas, y el aire se volvió delgado. A cada paso, la impaciencia lo empujaba más que la fe. Su mente gritaba, debo llegar, debo ver lo que hay en la cima. Cuando finalmente alcanzó lo alto, no encontró templos, ni luces, ni respuestas. Solo niebla. Una niebla espesa que lo envolvió por completo, borrando el valle, el camino y hasta su propia sombra. Ren se arrodilló, agotado. Sintió el peso del silencio como un espejo que le devolvía todas sus preguntas. En la soledad del monte, comprendió algo que nunca había sentido, no había nada que alcanzar, y sin embargo todo estaba allí. De pronto, escuchó detrás de él los pasos suaves del maestro Rizin. No se sorprendió. «Has llegado», dijo el anciano, con una leve sonrisa. «¿A dónde, maestro?» «Aquí no hay nada». «Exacto», respondió Rizin. «Has llegado al lugar donde todos los caminos terminan, donde el deseo de llegar se disuelve». Ren miró alrededor. La niebla se abría lentamente y revelaba el valle, el mismo que había visto 1000 veces, pero ahora distinto. El viento soplaba igual, pero ya no lo sentía como un obstáculo, sino como una respiración compartida con la montaña. «El camino no tenía fin, Ren», dijo el maestro, «porque el fin está en ti». Cuando el buscador se aquieta, el sendero deja de ser distancia y se convierte en presencia. El joven cerró los ojos. La montaña, el viento, el maestro, todo era una misma cosa. Por primera vez entendió que caminar sin meta era caminar en libertad. Desde aquel día en la cima, Ren ya no caminaba igual. Sus pasos seguían siendo lentos, pero ahora estaban llenos de significado. No buscaba avanzar ni retroceder, simplemente estar. El valle no había cambiado, y sin embargo, todo parecía distinto. Los colores del amanecer eran más profundos, el sonido del agua más claro, el canto de los pájaros más cercano. Cada detalle era una enseñanza silenciosa. Mientras barría el templo, Ren notó cómo el polvo que se levantaba brillaba con la luz del sol. Antes lo habría visto como suciedad, ahora lo veía como un recordatorio de que nada está fuera del orden natural. Los otros discípulos del templo comenzaron a notarlo. Su rostro ya no mostraba ansiedad ni impaciencia. Cuando alguien le hablaba con enojo o frustración, Ren respondía con una calma que desarmaba cualquier conflicto. Uno de ellos, confundido, le preguntó: «¿Cómo logras mantener la paz, incluso cuando todo parece moverse a tu alrededor?» Ren sonrió, recordando las palabras de su maestro. «No la mantengo. Solo dejo que exista. El viento no se opone al bambú, lo atraviesa. La paz no es algo que se sostenga, es algo que se permite». Esa tarde, mientras servía té, Rizin se sentó frente a él. No hablaron durante largo rato. Solo el sonido del agua al caer en la tetera rompía el silencio. Finalmente, el maestro dijo: «Veo en tu mirada que el camino ha comenzado a caminar en ti». Ren inclinó la cabeza. «Comprendí que no se trata de aprender más, sino de desaprender lo que me separaba del momento. Antes miraba el camino, ahora lo siento respirando conmigo». El maestro asintió, mirando el horizonte teñido de naranja. Esa es la esencia del camino sin final, no se avanza hacia la iluminación, se regresa a lo que siempre estuvo presente. Esa noche, Ren salió del templo y se sentó junto al río. Observó cómo el agua fluía sin detenerse, sin luchar por su destino. Entendió entonces que vivir no es conquistar la corriente, sino fluir con ella. Cerró los ojos y respiró. El murmullo del agua se confundía con los latidos de su corazón. Por primera vez, Ren sintió que no había diferencia entre su ser y el mundo que lo rodeaba. El camino no tenía principio ni fin. Solo tenía presencia. Una mañana,
Cuando el rocío aún reposaba sobre las hojas de bambú, un viajero llegó al templo. Venía cubierto de polvo, con la mirada cansada y el corazón lleno de preguntas. Había escuchado historias sobre un maestro que enseñaba el secreto del camino sin final, y tras años de errar entre desiertos y ciudades, decidió buscarlo. Ren fue quien lo recibió. Lo observó sin juicio, pero con una serenidad que el viajero no entendía. «He venido a buscar al maestro Risin», dijo el forastero, con voz áspera por el cansancio. «Necesito respuestas». Ren inclinó la cabeza y lo condujo al patio del templo. Sirvió una taza de té y la colocó frente a él. El viajero, impaciente, bebió sin esperar invitación. «¿Dónde está el maestro?», preguntó con tono cortante. «No tengo tiempo que perder». Ren lo miró con calma. «El maestro vendrá cuando el té termine de enfriar». El viajero bufó, frustrado. «¿Y qué clase de enseñanza es esa? He cruzado montañas y desiertos para venir hasta aquí, no para esperar a que se enfríe una taza de té». Ren sonrió con suavidad. «Entonces tal vez aún no has llegado, aunque tus pies estén aquí». El viajero lo miró confundido. En ese momento apareció Risin, caminando lentamente con su bastón de bambú. Se sentó junto a ellos sin decir palabra. Su sola presencia parecía aquietar el aire. Después de un largo silencio, el maestro habló. «¿Qué buscas, viajero?» «Busco el final», respondió el hombre. «El final de mis dudas, de mi cansancio, de mis errores. Quiero encontrar la verdad». Risin asintió despacio. «¿Y crees que la verdad es un punto fijo al final del camino?» «Sí», dijo el viajero. «Todo viaje debe tener una meta». El maestro tomó su taza, aún caliente, y la levantó a la altura de los ojos del forastero. «Mira el vapor que se eleva. ¿Dónde termina?» El viajero siguió con la mirada la tenue columna que se perdía en el aire. «No lo sé». «Así es la verdad», dijo Risin. «No tiene un lugar donde se detenga. Solo cambia de forma». El viajero bajó la vista, inquieto. «Entonces, ¿camino para nada?» El maestro negó suavemente. «Caminas para encontrarte. Pero cuando te encuentres, seguirás caminando, porque la comprensión no detiene el paso, lo hace eterno». El viajero quedó en silencio. Ren lo observaba con atención, vio en él la misma impaciencia que él había sentido tiempo atrás, la misma lucha por entender con la mente lo que solo se percibe con el alma. Esa noche, mientras todos dormían, el viajero salió del templo y se sentó junto al río. El reflejo de la luna se fragmentaba en las pequeñas olas, y por un instante, creyó ver su propio rostro disolverse entre la corriente. Al día siguiente, volvió ante el maestro. «No encontré la verdad», dijo, «pero siento que ya no necesito buscarla». Risin sonrió con los ojos cerrados. «Entonces el camino ha comenzado en ti. No porque hayas comprendido algo nuevo, sino porque has dejado de resistirte al misterio». Ren escuchaba en silencio. En aquel momento, comprendió que cada alma tiene su propio paso, su propio ritmo en el camino sin final. Nadie puede acelerar el florecer de una flor. El viajero se quedó varios días más, en silencio, aprendiendo sin palabras. Luego partió al amanecer, dejando solo sus huellas en el sendero húmedo. Risin, al verlo alejarse, murmuró: «No hay partida ni regreso. Solo pasos que se funden con el tiempo». Ren miró al maestro, comprendiendo que el viaje del forastero era también el suyo. Que el camino sin final no pertenecía al templo ni a las montañas, sino al corazón que aprende a caminar sin destino. Después de la partida del viajero, el templo volvió a su silencio habitual. Los días transcurrían entre el canto de los pájaros, el murmullo del río y el sonido del viento colándose entre los bambúes. Sin embargo, algo dentro de Ren había cambiado. No era tristeza, ni alegría, era una sensación más profunda,
como si el alma del viajero hubiera dejado una huella en el aire. Ren comprendía ahora que cada encuentro en el camino es un espejo del propio corazón, y que las personas no llegan ni se van, simplemente pasan, como el agua entre las manos. Durante días, meditó bajo el mismo árbol donde el maestro solía sentarse. Observaba el movimiento de las hojas, el ritmo del viento, la danza de la luz sobre el suelo. Todo parecía decirle una verdad que no necesitaba palabras: no hay nada separado. Todo lo que existe, respira en conjunto. Una tarde, mientras recogía agua del río, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas se reunieron sobre el valle, y pronto el viento se volvió más fuerte. En cuestión de minutos, una tormenta se desató con una fuerza que hacía temblar los árboles. Ren corrió al templo para resguardar las lámparas y cerrar las puertas. Sin embargo, Risin seguía afuera, caminando bajo la lluvia, sin prisa, sin temor. «Maestro», gritó Ren. «Debe entrar, el viento es demasiado fuerte». El anciano lo miró, con gotas de lluvia corriendo por su rostro arrugado. «¿Demasiado fuerte para quién, Ren?» «El viento solo es viento». Ren dudó, empapado hasta los huesos. El maestro extendió la mano, dejando que la lluvia cayera sobre su palma. Cuando luchas contra lo inevitable, te desgastas. Pero si permites que el viento pase a través de ti, descubres que nunca fuiste distinto de él. El joven se quedó quieto. Cerró los ojos y respiró profundamente. El rugido del trueno, el golpe del agua, el silbido del aire, todo se convirtió en una misma melodía. Por primera vez, no sintió miedo ni resistencia, sino una calma inmensa dentro del caos. La tormenta continuó toda la noche, pero dentro del templo, el fuego permaneció encendido. Ren y Risin se sentaron frente a él, en silencio. Las llamas se reflejaban en sus rostros, danzando como pensamientos que nacen y mueren. El maestro habló al fin. El camino sin final no es una senda de calma perpetua, Ren. También hay tormentas. Pero el sabio no busca refugio en la quietud, sino equilibrio en el cambio. Ren comprendió entonces que la paz verdadera no es ausencia de movimiento, sino presencia en medio del movimiento. La vida, como el fuego, necesita aire para sostener su luz. Sin el soplo del cambio, el alma se apaga. Al amanecer, el valle resplandecía. Las flores del loto se abrían con el primer rayo de sol, y el río, crecido por la lluvia, brillaba como un espejo líquido. Ren sintió una gratitud profunda. «Maestro», dijo en voz baja, «ahora entiendo que el camino no teme al cambio, porque él mismo es el cambio». Risin asintió con ternura. «Y tú, Ren, comienzas a andar sin andar. Ese es el primer paso hacia el corazón del camino sin final». Esa noche, después de la tormenta, el cielo quedó limpio y vasto, como si el universo hubiera respirado con alivio. Ren no pudo dormir. Permaneció sentado frente al río, mirando cómo las estrellas temblaban sobre la superficie del agua. El viento era suave, casi un susurro. En ese silencio vivo, sintió que algo dentro de él comenzaba a deshacerse: los miedos, los recuerdos, los nombres, las ideas de quién debía ser. Todo se disolvía como niebla bajo el sol. Poco a poco, el joven cayó en un estado de quietud tan profundo que el tiempo dejó de tener forma. Ya no sabía si estaba despierto o soñando. Entonces, la visión llegó. Se encontró caminando por un sendero de piedra blanca que no conducía a ningún lugar visible. A su alrededor, todo era luz. No había montaña, ni valle, ni río, solo un resplandor que respiraba con él. A lo lejos, divisó la figura del maestro Risin, pero no caminaba frente a él, caminaba dentro de él. Cada paso del maestro era su propio paso, cada respiración, la suya. «¿Dónde estoy, maestro?», preguntó Ren, aunque no movió los labios. «En el mismo lugar donde siempre has estado», respondió la voz del maestro, suave como el viento entre los pinos. «En el corazón del camino sin final».
Ren miró hacia abajo. El sendero que creía recorrer se desvanecía bajo sus pies, convertido en polvo de luz. Si el camino desaparece, ¿cómo seguir? La voz respondió. Cuando el camino se disuelve, solo queda el caminante. Pero si el caminante también desaparece, solo queda el ser. Ren sintió una expansión inmensa, una ligereza infinita. Ya no había yo que caminara, ni meta que alcanzar. Solo un pulso, una presencia viva que lo abarcaba todo. Comprendió que la iluminación no era llegar a un lugar, sino recordar lo que siempre fue. El sonido del río lo despertó. El amanecer estaba naciendo, y el valle entero se bañaba en oro. Ren se levantó despacio, con el corazón lleno de una paz que no necesitaba explicación. Al volver al templo, encontró al maestro preparando té. Risin lo miró y sonrió sin preguntar nada. Ren se sentó frente a él. No hubo palabras, ni silencios forzados. Solo una comprensión compartida. Finalmente, Risin habló. ¿Qué viste en tu sueño, Ren? No lo sé, maestro. Pero siento que el sueño me vio a mí. El maestro asintió, sirviéndote en 2 tazas. Cuando el buscador se convierte en lo buscado, el camino ha cumplido su propósito, aunque nunca termine. Bebieron en silencio. El sabor del té era simple y perfecto. Ren pensó que no había diferencia entre el sabor, el aroma, el calor de la taza y su propia respiración. Todo era uno, todo era parte del mismo fluir. Y comprendió, en lo más profundo de su ser, que el camino sin final no era un viaje hacia la verdad, sino el retorno constante al instante presente, al misterio eterno de existir sin poseer nada. El sol se alzó lentamente sobre el valle, bañando de luz los tejados del templo. El aire era fresco, limpio, como si el mundo acabara de ser creado. Los árboles goteaban las últimas lágrimas de la tormenta, y los pájaros cantaban con la inocencia del primer día. Ren y Risin se encontraban sentados frente al jardín de piedras, donde las líneas trazadas por el rastrillo parecían olas detenidas en el tiempo. Ninguno hablaba. No hacía falta. El maestro colocó su bastón a un lado y observó el horizonte, donde el sol comenzaba su lento ascenso. Ren, dijo al fin, con voz serena, el camino no termina porque nunca comenzó. El alma humana busca un punto de partida y otro de llegada, pero la verdad no conoce direcciones. Solo existe el ahora, eterno y silencioso. Ren escuchó con atención. Cada palabra caía como una gota sobre el agua quieta de su mente. Entonces, maestro, preguntó con humildad, ¿qué significa seguir caminando? Risin tomó un pequeño puñado de arena y lo dejó caer al suelo. El viento la dispersó suavemente. Significa caminar sin intención de llegar. Significa permitir que cada paso sea completo por sí mismo. Cuando caminas por el placer de existir, el universo camina contigo. El joven guardó silencio. En su interior ya no había preguntas. Había comprendido que todas las respuestas se disuelven cuando uno aprende a escuchar sin esperar. El maestro continuó. El camino sin final no pertenece a los monjes ni a los sabios. Es la vida misma, que se despliega sin prisa, sin meta, sin dueño. Cada respiración es un paso, cada mirada, un nuevo amanecer. Si lo entiendes, nunca volverás a estar lejos de casa. Ren cerró los ojos y respiró profundamente. El sonido del viento, del agua y de su propio corazón se fundieron en un mismo pulso. Sintió que su cuerpo y el mundo eran una misma ola, que el alma del maestro estaba también en él, y que incluso el silencio respiraba. Cuando volvió a abrir los ojos, Risin se había puesto de pie. Caminaba despacio hacia el sendero que conducía al monte. Ren lo observó alejarse, sin tristeza. Sabía que el maestro no partía, solo seguía andando. Entonces, se levantó también y comenzó a caminar en dirección contraria, hacia el río. Cada paso era ligero, pleno, sin propósito.
Mientras el sol iluminaba su rostro, murmuró con voz suave. No hay final, porque no hay distancia. El camino es el corazón que se atreve a andar en paz. Y el viento, como un eco antiguo, pareció responderle. Camina, camina sin fin. El valle volvió al silencio. Pero en ese silencio vivía todo, el maestro, el discípulo, el río, la montaña, el tiempo, y la eternidad del camino sin final. La enseñanza del día. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. El viento soplaba suave, trayendo consigo el aroma fresco del bambú mojado por el rocío. En medio del valle, un anciano monje barría las hojas caídas frente al templo. Cada movimiento era lento, atento, casi sagrado. A su lado, un joven discípulo observaba en silencio, sin comprender por qué el maestro dedicaba tanto tiempo a una tarea tan simple. Maestro, preguntó finalmente, ¿por qué barre usted cada mañana si las hojas seguirán cayendo mañana también? El anciano sonrió sin detener su movimiento. Porque cada día las hojas que caen son distintas, y cada día yo también soy otro. El discípulo frunció el ceño, sin entender del todo. El maestro, con voz serena, añadió. El trabajo de hoy no limpia el suelo, limpia mi mente. La enseñanza del día no está en el resultado, sino en el acto mismo de hacerlo. El joven guardó silencio. El sonido de la escoba contra las piedras se volvió un mantra que calmó su corazón. Ese día, mientras el sol ascendía, comprendió que la paz no se alcanza. Se practica. El joven discípulo siguió observando en silencio, intentando descifrar lo que su maestro realmente quería decir. El sonido de las hojas secas rozando el suelo le resultaba hipnótico, como si cada barrido del monje removiera no solo el polvo del templo, sino también el de su propia mente. Maestro, dijo finalmente, si la enseñanza está en el acto, ¿cómo sé si estoy aprendiendo algo? El anciano detuvo la escoba, miró al horizonte y respondió con voz suave. Cuando dejes de preguntarte si estás aprendiendo, comenzarás a aprender. El joven parpadeó, confundido. El maestro continuó. La mente busca siempre resultados, quiere saber si avanza o retrocede. Pero la vida no se mide por logros, sino por presencia. Cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento, si se hace con conciencia, es parte del camino. El discípulo bajó la mirada, observando cómo una pequeña hoja amarilla caía frente a sus pies. El viento la empujó suavemente, haciéndola danzar hasta posarse junto a las demás. Entonces el maestro dijo: «Mira esa hoja. No se resiste a caer, no se aferra al árbol. Solo sigue el curso del viento». Así debemos aprender nosotros, sin forzar, sin huir, sin detener el fluir natural de la vida. El joven sonrió por primera vez esa mañana. Tomó otra escoba, y sin decir palabra, comenzó a barrer junto al maestro. El sonido de ambas escobas entrelazadas formó una melodía sencilla, pero perfecta. Y en ese instante, comprendió un poco más de lo que el silencio intentaba enseñarle. Mientras el sol ascendía, las sombras del templo se acortaban, y el aire se llenaba de calma. El maestro, sin apartar la vista del suelo, murmuró casi como un suspiro. Cada día trae una enseñanza distinta. Pero solo quien está despierto puede escucharla. El joven asintió, y el eco de esas palabras se quedó latiendo en su pecho como una campana interior. Cuando el trabajo terminó, el maestro apoyó la escoba en la pared y caminó lentamente hacia el jardín del templo. El discípulo lo siguió, en silencio, notando cómo cada paso del anciano parecía flotar sobre la tierra,
sin dejar huella. El sonido de las aves y el murmullo del arroyo se mezclaban con la brisa que movía suavemente los cerezos. «Maestro», preguntó el joven mientras caminaban, «¿cómo puedo mantener la calma que siento ahora cuando el día se vuelve difícil?». El anciano se detuvo junto a un estanque. El agua estaba tan quieta que reflejaba el cielo como un espejo. Tomó una pequeña piedra del suelo y la arrojó al centro del estanque. Las ondas se extendieron hacia los bordes, moviendo las flores de loto que flotaban en la superficie. «Observa», dijo el maestro. El agua estaba en calma, pero una sola piedra la perturbó. Así es la mente. Cada pensamiento, cada preocupación, cada emoción es una piedra que arrojamos en nuestro propio interior. El discípulo observó el reflejo del maestro distorsionarse por las ondas del agua. «¿Y cómo puedo evitar lanzar esas piedras?», preguntó. El anciano sonrió. «No puedes evitar que las piedras existan, pero puedes elegir no lanzarlas. Y si una cae por accidente, no intentes detener las ondas con las manos, solo espera. La quietud regresa por sí sola». El joven bajó la mirada al agua. Vio su propio reflejo temblar y luego volver a la calma. Por primera vez comprendió que la serenidad no era algo que se encontraba fuera, sino dentro, en el espacio donde nada se aferra y todo fluye. El maestro se sentó bajo el cerezo, cerró los ojos y respiró profundamente. «Cada día nos ofrece una enseñanza», dijo con voz baja, «pero solo el corazón silencioso puede reconocerla. Hoy, la enseñanza fue la calma. Mañana, quizás sea la paciencia. Ambas florecen en el mismo jardín, el de la presencia». El joven discípulo se inclinó en señal de respeto. Luego, se sentó junto al maestro, cerró los ojos y permitió que el murmullo del viento lo guiara hacia adentro. El día continuó, pero el tiempo pareció detenerse. Solo quedaban 2 respiraciones unidas al ritmo del universo. El silencio envolvía el jardín como un manto sagrado. Las ramas del cerezo se mecían suavemente, dejando caer pétalos sobre el estanque, donde se confundían con el reflejo del cielo. El discípulo permanecía con los ojos cerrados, escuchando su respiración, sintiendo como cada inhalación era un río que fluía hacia la calma, y cada exhalación una liberación de peso. Después de un largo rato, el maestro habló sin abrir los ojos. «¿Qué escuchas, muchacho?». El joven dudó unos segundos antes de responder. «Escucho el canto de las aves, el murmullo del agua, y también mi corazón. Antes, todo esto estaba ahí, pero yo no lo oía. Ahora, siento que el silencio me habla». El anciano asintió levemente. «Esa es la enseñanza que muchos buscan y pocos hallan, el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Cuando uno escucha con el alma, hasta el viento se vuelve un maestro». El discípulo abrió los ojos lentamente. Las hojas se movían con una danza suave, como si el mundo entero respirara al mismo compás. Entonces recordó todas las veces que había corrido por el templo buscando respuestas en los libros, en las palabras, en las explicaciones, y comprendió que las verdaderas respuestas no se encuentran fuera, sino en la quietud interior. «Maestro», dijo con voz casi temblorosa, «¿por qué nos cuesta tanto aprender a escuchar?». El anciano sonrió, tomando una flor caída del suelo. «Porque estamos demasiado ocupados queriendo hablar, pensar, opinar, tener razón. Pero el universo no necesita de nuestras palabras. Solo espera que aprendamos a escucharlo». El discípulo observó cómo el maestro colocaba la flor sobre el agua, dejándola flotar libremente. «Así debe ser nuestra mente», añadió el anciano, liviana, abierta, sin aferrarse a nada. «Cada pensamiento, como esta flor, debe poder irse con el viento sin dejar cicatriz». El joven sintió que algo en su interior se abría, una puerta invisible que conducía a la paz. No había más prisa, ni miedo, ni búsqueda. Solo la comprensión de que cada instante traía consigo una enseñanza. Y en ese momento, con el corazón tranquilo y los ojos serenos,
el discípulo pronunció en voz baja. Hoy he aprendido a escuchar. El maestro, con una sonrisa leve, respondió. Entonces ya has recibido la enseñanza del día. Ambos permanecieron allí, sin hablar más. El sol descendía lentamente, tiñendo el jardín de tonos dorados y suaves, mientras la vida seguía su curso, tan silenciosa como perfecta. Al día siguiente, el joven discípulo se despertó antes del amanecer. El templo aún dormía, y el cielo apenas comenzaba a teñirse de azul pálido. Caminó hacia el jardín donde el maestro solía meditar y encontró el lugar vacío, salvo por el suave sonido del viento entre los árboles. Recordó las palabras del día anterior, cada día trae una enseñanza distinta. Así que se sentó junto al estanque, cerró los ojos y esperó en silencio. El canto de los primeros pájaros marcó el inicio del día. El joven respiró profundamente, sintiendo el aire fresco entrar y salir de su cuerpo, como si el universo entero se moviera con él. Durante un instante, todo pareció detenerse. El pensamiento se disolvió, y solo quedó la sensación pura del momento presente. Cuando abrió los ojos, vio al maestro a unos pasos de distancia, observándolo con una leve sonrisa. Veo que el amanecer también quiso enseñarte hoy, dijo el anciano. El discípulo inclinó la cabeza en señal de respeto. Sí, maestro, pero no sé exactamente qué me enseñó. Solo sentí paz. El maestro se acercó, caminando lentamente sobre el suelo cubierto de pétalos. La paz no es una lección que se entiende, dijo, es una presencia que se reconoce. Cuando el corazón deja de luchar, la paz aparece, como el amanecer que no se esfuerza en salir. El joven asintió en silencio. El maestro se sentó a su lado y continuó. Muchos buscan la sabiduría como quien busca una meta. Pero la sabiduría no se alcanza, se revela. Y se revela en la calma, en la atención, en la entrega total al instante. El discípulo miró el reflejo del sol naciente sobre el agua. Por un momento, creyó ver dos soles, uno en el cielo y otro dentro del estanque. El maestro notó su mirada y dijo: el mundo exterior siempre reflejará tu mundo interior. Si hay calma en ti, el universo se mostrará sereno. Si hay tormenta, todo parecerá agitado. El joven respiró profundo. Entonces, ¿cada día debo buscar una enseñanza?, preguntó. El maestro negó con suavidad. No la busques. Solo vive con los ojos del corazón abiertos. La enseñanza del día no se persigue, se recibe. Como la luz del sol que llega sin que tengas que alzar la mano. El discípulo guardó esas palabras en lo más profundo de su mente. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, estaba lleno de comprensión, de gratitud y de vida. El sol ya había salido del todo, bañando el templo con su luz dorada. Y en ese instante, el joven supo que el verdadero aprendizaje comenzaba cuando uno dejaba de buscarlo. El día transcurrió lentamente en el templo. Los monjes realizaban sus tareas con la serenidad de quien entiende que cada acción, por simple que parezca, puede ser una forma de oración. El joven discípulo acompañó al maestro a la huerta, donde juntos comenzaron a regar las plantas. El sol brillaba alto, y el agua caía sobre la tierra seca formando pequeños riachuelos que se perdían entre las raíces. El joven observaba con atención cómo el maestro movía la regadera con delicadeza, sin desperdiciar una sola gota. «Maestro», preguntó, «¿por qué riega usted con tanta lentitud? Si lo hiciéramos más rápido, podríamos terminar antes». El anciano lo miró y sonrió. «El propósito no es terminar, muchacho. Es estar presente. Si tu mente está en el final, tus manos estarán vacías en el presente». El joven bajó la mirada, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Intentó imitar los movimientos del maestro, dejando que el agua fluyera suavemente, escuchando el sonido al caer, sintiendo el frescor que subía desde la tierra. Cada planta, continuó el maestro, tiene su propio ritmo, su propia sed.
Si viertes demasiada agua, la ahogas. Si das muy poca, la secas. Así también es con la mente, si la llenas de pensamientos, se satura, si la abandonas, se marchita. Debes aprender a darle lo justo, atención y calma. El discípulo observó cómo una mariposa blanca se posaba sobre una flor recién regada. El maestro la miró con ternura y dijo: ¿Ves? La naturaleza no se apresura, y sin embargo, todo se cumple. La enseñanza del día, hoy, es la paciencia. El joven sonrió con humildad. Mientras el sol se ocultaba entre las montañas, ambos siguieron regando hasta que el aire se volvió fresco y las sombras alargadas cubrieron la huerta. De regreso al templo, el discípulo rompió el silencio. Maestro, ¿y si un día no hay enseñanza? ¿Si el día pasa sin que aprenda nada? El anciano caminó unos pasos más antes de responder. Cada día trae una enseñanza, incluso el que parece vacío. A veces la lección no es una palabra ni un suceso, sino el simple acto de vivirlo con atención. El joven reflexionó. Comprendió que incluso el silencio, incluso la espera, podían enseñar tanto como las palabras del maestro. Y así, mientras el sonido de las campanas del atardecer resonaba en el valle, el discípulo sintió que algo en su interior germinaba, silenciosamente, como las semillas bajo la tierra húmeda. La noche descendió sobre el templo con un manto de estrellas. El silencio se volvió más profundo, casi tangible, como si la tierra misma estuviera respirando en calma. El joven discípulo se sentó frente a su lámpara de aceite, observando cómo la llama danzaba suavemente con cada corriente de aire. Mientras la miraba, recordó las palabras del maestro: cada día trae una enseñanza. Pensó en todo lo que había aprendido, la calma, la escucha, la paciencia, y se preguntó cuál sería la enseñanza de esa noche. En ese momento, escuchó los pasos lentos del maestro acercándose. El anciano llevaba una pequeña linterna en la mano y se detuvo junto a él. Aún despierto, muchacho, dijo con voz serena. Sí, maestro. Estaba recordando todo lo que me ha enseñado. Pero esta noche, no sé cuál es la lección. El maestro se sentó a su lado, colocando la linterna entre ambos. Las dos luces, la de la lámpara y la de la linterna, titilaban juntas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Mira las llamas, dijo el maestro. Son pequeñas, pero cada una ilumina su espacio. Ninguna intenta brillar más que la otra. No compiten, no se comparan, solo cumplen su propósito, dar luz. El discípulo observó en silencio. Las dos llamas parecían saludarse, vibrando al mismo ritmo. ¿Entonces la enseñanza de hoy es la humildad?, preguntó el joven. El maestro sonrió. Sí, y también la unión. Así como estas dos luces se acompañan sin robarse la claridad, los seres humanos también deben aprender a compartir su luz sin querer apagar la ajena. El joven asintió lentamente. Las palabras del maestro lo envolvieron con una calidez que no provenía de la llama, sino del corazón. Cuando enciendas tu luz interior, continuó el anciano, no lo hagas para destacar, sino para guiar. Y cuando otro ilumine el camino, agradece su resplandor, porque juntos hacen desaparecer la oscuridad. El discípulo miró al maestro con los ojos brillantes. Comprendió que la enseñanza del día no siempre llegaba con el sol, sino también con la quietud de la noche. Ambos permanecieron allí, en silencio, contemplando las dos llamas danzar. El viento entraba por la ventana, pero no las apagaba, solo las hacía moverse, recordándoles que incluso la luz necesita del aire para existir. Maestro, dijo el joven en voz baja, ¿y qué enseñanza traerá el día de mañana? El anciano apagó la linterna suavemente y respondió. Mañana, será el día quien te lo diga. Tú solo despierta con el corazón abierto. El discípulo cerró los ojos, y por primera vez comprendió que el verdadero aprendizaje no dependía del maestro, ni de los libros, ni del tiempo, sino del instante mismo, siempre dispuesto a enseñar.
El amanecer regresó, suave, silencioso, como una respiración del cielo. El templo volvió a llenarse de luz dorada, y el canto de los pájaros anunció el comienzo de un nuevo día. El joven discípulo salió al jardín, donde aún brillaban gotas de rocío sobre las hojas del bambú. El aire era fresco, puro, y cada sonido, el agua, el viento, los pasos de los monjes, parecía parte de una misma melodía. Cerró los ojos un instante y sonrió. No había prisa. No había nada que comprender. Solo estaba allí, completamente presente, escuchando la vida en su forma más simple. El maestro se acercó sin hacer ruido, sosteniendo una taza de té caliente. Se la ofreció al joven y dijo con serenidad: cada amanecer es una nueva oportunidad para aprender, pero también para olvidar lo aprendido. Porque la mente que se aferra, no ve lo nuevo. El discípulo tomó la taza, sintiendo el calor en sus manos. El vapor ascendía despacio, disipándose en el aire. Entonces, ¿debo olvidar también las enseñanzas anteriores?, preguntó. El anciano asintió. No se trata de olvidar, sino de no cargarlas. Las enseñanzas no son piedras que guardas en un saco, sino semillas que dejas crecer dentro. Si las llevas contigo como peso, no florecen, pero si las sueltas en el corazón, germinan en silencio. El joven miró el horizonte. El sol comenzaba a elevarse, bañando todo con su luz cálida. Por primera vez entendió que cada respiración, cada gesto, cada mirada podía contener una lección. Maestro, dijo con voz tranquila, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? El anciano sonrió, mirando el cielo. Hoy la enseñanza es simple. Agradece. El discípulo bajó la cabeza en reverencia, comprendiendo que la gratitud era la raíz de toda sabiduría, la semilla de toda calma, la puerta de toda paz. El maestro añadió en voz baja: cuando agradeces, el corazón se abre, y cuando el corazón se abre, la vida enseña sin necesidad de palabras. El joven bebió su té, sintiendo su calor recorrer el cuerpo, y en ese instante supo que no necesitaba más. Todo lo que buscaba ya estaba dentro de él. El viento sopló suavemente, moviendo los pétalos del cerezo. El maestro y el discípulo observaron en silencio cómo flotaban en el aire, danzando hasta perderse en el horizonte. Y así terminó la enseñanza del día. No con un final, sino con una respiración tranquila, una sonrisa leve, y el profundo entendimiento de que cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para despertar. Cuando lo mejor llega sin avisar. Bienvenido a esta historia zen para la relajación, la meditación y el mindfulness. Un relato suave y profundo que invita a la calma, a la paz interior y al descanso de la mente. Muchas veces buscamos con ansiedad lo que creemos necesitar, sin darnos cuenta de que la vida nos ofrece lo esencial en el momento más inesperado. Esta es una de esas historias que nos recuerda que lo mejor, aquello que realmente transforma, llega sin avisar. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía Aru, un joven campesino que cada día despertaba con la misma sensación: nada cambiaba, nada especial sucedía. Cultivaba la tierra, cuidaba de sus animales y regresaba al anochecer a una humilde casa de madera. A veces, mientras regaba el campo, pensaba: ¿será esta toda mi vida, un ciclo repetido sin sorpresas? Aru no lo sabía aún, pero la vida tenía preparada una lección silenciosa. Una enseñanza que no llegaría con ruido ni con anuncios grandiosos, sino con la suavidad de aquello que aparece cuando dejamos de esperar. Una tarde cualquiera, mientras el sol descendía lentamente detrás de las montañas, Aru se sentó junto al río que bordeaba su campo. El agua corría tranquila, reflejando destellos dorados. No esperaba nada,
solo descansaba después de un día de trabajo. De pronto, el viento trajo consigo el sonido de una flauta. Una melodía suave, casi como un susurro, viajaba desde lo profundo del bosque cercano. Haru levantó la cabeza sorprendido, nunca había escuchado nada igual. El sonido no era perfecto, algunas notas parecían perderse, pero en esa imperfección había una belleza imposible de ignorar. Haru sintió que el aire alrededor cambiaba, que su corazón se aquietaba con cada nota. ¿Quién estará ahí?, pensó. Por un instante, sintió la tentación de levantarse y buscar al músico, pero algo dentro de él le dijo que permaneciera quieto. Era como si la melodía le pidiera paciencia, como si lo mejor se estuviera revelando poco a poco, sin avisar. Esa noche, Haru regresó a casa con el sonido aún resonando en su interior. No tenía idea de que aquel encuentro casual sería el inicio de una transformación silenciosa en su vida. Al día siguiente, Haru no pudo evitar regresar al mismo lugar junto al río. Aunque sabía que podía no escuchar nada, su corazón lo guiaba hacia allí. Se sentó en silencio, observando cómo el agua deslizaba su corriente con naturalidad, sin esfuerzo, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. Y entonces, otra vez, la flauta sonó. Esta vez más cercana, más clara, como si el bosque mismo respirara música. Haru cerró los ojos, y sintió que cada nota se deslizaba dentro de él, limpiando pensamientos que había acumulado durante años. Toda mi vida esperando algo grande, y sin embargo, lo más simple me llena de paz, se dijo en voz baja. Por primera vez en mucho tiempo, no deseo estar en otro lugar ni vivir otra vida. La melodía le enseñaba algo que hasta entonces había pasado desapercibido, que lo mejor no siempre viene con grandes anuncios, sino que se oculta en lo pequeño, en lo inesperado, en lo que aparece cuando el corazón está dispuesto a escuchar. Esa noche, al volver a su casa, Haru encendió una vela y permaneció sentado en silencio. El recuerdo de la música era suficiente para darle la serenidad que tanto había buscado sin encontrar. Al tercer día, la curiosidad de Haru pudo más que su silencio. Caminó siguiendo el sonido de la flauta, adentrándose en el bosque. Cada paso parecía llevarlo más profundo no solo entre los árboles, sino también dentro de sí mismo. Finalmente, en un claro iluminado por la luz del amanecer, vio a un anciano sentado sobre una roca. Su ropa era sencilla, y sus ojos reflejaban una calma inmensa, como un lago sin viento. Entre sus manos sostenía una flauta de bambú, gastada por el tiempo pero viva en su sonido. El anciano detuvo la melodía y miró a Haru con una sonrisa leve, sin sorpresa, como si ya supiera que él vendría. «¿Has escuchado el llamado del viento?», dijo suavemente. «Y lo seguiste sin prisa, sin miedo». Haru inclinó la cabeza, sin saber qué responder. Solo alcanzó a decir: «Su música me ha cambiado. No sé por qué, pero siento como si me hubiera recordado algo que había olvidado». El anciano asintió, y respondió: «Porque lo mejor, joven, no se anuncia con palabras. Simplemente llega. Y cuando llega, transforma». Haru comprendió que aquella melodía no era un entretenimiento, era una enseñanza disfrazada de sonido. El anciano volvió a llevar la flauta a sus labios y dejó que el aire se transformara en melodía. Haru lo observaba con atención, intentando comprender qué había detrás de esas notas sencillas pero profundas. Cuando el sonido se desvaneció entre los árboles, el anciano habló. «Cada día el río fluye sin anunciarse, la flor brota sin pedir permiso, la lluvia cae sin prometer su llegada. Así también lo mejor de la vida aparece sin avisar. Solo debemos estar atentos, con el corazón abierto». Haru permaneció en silencio, dejando que las palabras se asentaran en su interior. Comprendió que su insatisfacción no venía de la vida en sí, sino de su constante espera de algo diferente, de algo que imaginaba como mejor. «¿Y cómo sé cuándo llega ese momento?», preguntó Haru con cierta ansiedad. El anciano sonrió y respondió con serenidad: «No tienes que saberlo. Cuando llegue, lo reconocerás».
El verdadero regalo nunca se anuncia, se siente. Por primera vez, Haru no buscaba una respuesta inmediata. Sentía que, de algún modo, ya la tenía dentro de sí. Al regresar a su aldea, Haru miró todo con otros ojos. El campo, que antes veía como una rutina interminable, ahora le mostraba su propio ritmo secreto, las semillas germinaban sin prisa, los brotes crecían en silencio, las flores se abrían cuando llegaba su momento, nunca antes ni después. Mientras trabajaba la tierra, recordaba las palabras del anciano, lo mejor no se anuncia, se siente. Y empezó a notar cosas que siempre habían estado ahí, el canto de los pájaros al amanecer, la brisa que refrescaba su rostro, la sonrisa de un vecino que pasaba y lo saludaba sin motivo. Cada instante se volvió un pequeño regalo inesperado. Ya no esperaba grandes acontecimientos para sentirse vivo, comprendía que la vida le ofrecía tesoros en lo cotidiano, siempre que estuviera dispuesto a verlos. Por las noches, en lugar de lamentarse por lo que no tenía, Haru encendía su lámpara de aceite, se sentaba en silencio y dejaba que la memoria de la flauta lo envolviera. Era como si la música siguiera sonando dentro de él, recordándole que la paz interior no se busca, se reconoce. Una mañana, mientras Haru trabajaba en los campos, un extraño llegó al pueblo. Vestía ropa sencilla y llevaba consigo una carreta llena de libros, pergaminos y objetos curiosos. Los aldeanos, intrigados, se agolparon a su alrededor, pero Haru se quedó al margen, observando sin expectativas. El viajero comenzó a hablar sobre mundos lejanos, historias antiguas y enseñanzas olvidadas. Sus palabras eran fascinantes, pero lo que realmente llamó la atención de Haru fue un pequeño cuaderno que cayó de la carreta y rodó hasta sus pies. Sin buscarlo, Haru lo recogió y, al abrirlo, descubrió que estaba lleno de poemas y reflexiones sobre la vida, el tiempo y la quietud del corazón. Cada página parecía resonar con lo que la flauta y el anciano le habían enseñado, que la vida entrega sus mayores regalos sin previo aviso. Haru sonrió, entendiendo que aquel cuaderno, ese instante inesperado, era otra forma de recordarle que lo mejor no llega anunciado, sino cuando uno está listo para recibirlo. En ese momento comprendió que su vida ya estaba llena de sorpresas, no porque él las buscara, sino porque había aprendido a estar atento y abierto al presente. Con el paso de los días, Haru comenzó a vivir de una manera diferente. Cada amanecer era una oportunidad para descubrir lo inesperado, la risa de un niño, el aroma de las flores recién abiertas, el reflejo del sol sobre el río. Lo simple se volvió extraordinario, y lo cotidiano, sagrado. Recordaba al anciano y su flauta, y comprendía que la vida nunca había dejado de ofrecerle regalos, solo él había estado demasiado ocupado esperando. Ahora, en silencio, Haru aprendió a recibir sin anticipar, a disfrutar sin necesidad de controlar, y a confiar en que lo mejor siempre llega sin avisar. Y así, sentado junto al río una tarde cualquiera, Haru sonrió. Sentía paz, plenitud y gratitud, entendiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo que esperaba, sino en lo que la vida, silenciosa y generosa, le entregaba en cada instante. Reflexión final. La vida nos recuerda que la paciencia y la apertura son las llaves de la felicidad. Los momentos más hermosos no siempre se anuncian, aparecen cuando aprendemos a estar presentes, atentos y receptivos. En cada rincón del mundo, lo mejor llega sin avisar, y cuando llega, transforma nuestro corazón para siempre.